Ella creía tener el control de su vida, hasta que él cruzó la puerta sin pedir permiso. Frío, inquebrantable, enigmático, traía secretos en la mirada y una decisión imposible entre las manos. No se conocían, no se buscaban, pero ahora estaban atados por una última voluntad, y lo que empezó como un trato, pronto se convertiría en una tormenta, una que nadie saldría intacto. El cielo de Madrid amaneció gris aquella mañana, como si incluso las nubes supieran que Alberto Navarro había dejado de existir. Mariana observaba la lluvia golpear contra la ventana del despacho notarial, pensando que el clima parecía burlarse de ella, imitando perfectamente el estado turbulento de su alma. 3 días. Solo habían pasado 3 días desde que recibió aquella llamada que hizo añicos su mundo. Lo siento, señorita Navarro. Su padre ha sufrido un infarto mientras dormía. Las palabras seguían reverberando en su mente como un eco interminable. Alberto Navarro, el gigante literario de Madrid, el hombre que había convertido Ediciones Navarro en un santuario para la literatura de calidad, se había ido sin despedirse, sin un último consejo, sin una última sonrisa. A sus 32 años, Mariana nunca se había sentido tan huérfana, tan despojada de dirección. Señorita Navarro, si está lista, podemos comenzar la lectura del testamento, anunció el notario Mendoza, un hombre de aspecto severo que había sido amigo de su padre durante más de 3 décadas. Mariana asintió, alisando nerviosamente los pliegues de su vestido negro. Su melena castaña, normalmente perfectamente peinada, caía hoy sin vida sobre sus hombros. Los ojos, de un verde intenso heredado de su padre, estaban enrojecidos por el llanto contenido. Respiró hondo preparándose para el último mensaje de Alberto. Antes de comenzar, continuó Mendoza ajustándose las gafas, debo informarle que falta un invitado. ¿Un invitado? Mariana frunció el ceño. Pensé que sería una lectura privada. Mamá falleció hace años y no tengo hermanos. El sonido de la puerta al abrirse interrumpió sus palabras. En el umbral apareció una figura masculina que arrancó de Mariana un respingo involuntario. Nicolás Castillo. El hombre que entraba en la habitación parecía traer consigo una corriente de aire frío. Alto, de complexión atlética, envuelta en un traje oscuro impecable, con cabello negro perfectamente recortado y ojos que parecían estudiar cada detalle como si buscara puntos débiles. Mariana lo conocía solo de nombre y fotografías en la prensa económica. El magnate inmobiliario de Madrid. El tiburón de los negocios que nunca sonreía en las fotos. Si te está gustando esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir con tus amigos. Eso nos ayuda a seguir trayendo historias increíbles para ti. Lamento la tardanza, dijo Nicolás con una voz profunda y controlada, dirigiéndose al notario. El tráfico era imposible. Sus ojos, de un castaño tan oscuro que casi parecían negros, se posaron finalmente en Mariana. Por un segundo, algo que ella no supo identificar cruzó aquella mirada impenetrable. Reconocimiento, tristeza, fuera lo que fuese, desapareció tan rápido como había surgido. ¿Qué hace él aquí?, preguntó Mariana sin molestarse en ocultar su desconcierto. El notario carraspeó incómodamente. El señor Castillo ha sido convocado por petición expresa de su padre, señorita Navarro. Todo quedará claro cuando lea el documento. Nicolás tomó asiento a una distancia prudente, emanando una seguridad que contrastaba dolorosamente con la fragilidad que Mariana sentía. Ella se irguió por instinto, negándose a parecer vulnerable frente a aquel desconocido. La lectura comenzó de manera tradicional, con las formalidades legales que Mariana apenas escuchaba. Su mente divagaba entre recuerdos de su padre, hasta que las palabras del notario la trajeron bruscamente de vuelta a la realidad. En cuanto a Ediciones Navarro, mi más preciada creación, Mariana se inclinó hacia adelante. La editorial era su hogar, el lugar donde había crecido entre manuscritos y autores, donde había aprendido a amar la literatura más que a nada en el mundo. Lamento informar que se encuentra en una situación financiera crítica que he ocultado por orgullo. El corazón de Mariana dio un vuelco. Crisis financiera. Su padre nunca había mencionado problemas económicos.
Mi socio silencioso, Nicolás Castillo, ha mantenido a flote la empresa durante los últimos 2 años, mediante inyecciones de capital que él mismo solicitó mantener en secreto. La revelación cayó como un rayo. Mariana giró la cabeza hacia Nicolás, quien mantenía la vista fija en el notario, su rostro tan impasible como una estatua de mármol. Para asegurar la supervivencia de la editorial y evitar su venta al conglomerado Meridian Press, he tomado una decisión que sé que parecerá extrema, pero que considero necesaria. Mi última voluntad es que Ediciones Navarro pase a manos de mi hija Mariana, con una condición. El silencio que siguió pareció durar una eternidad. Mariana contuvo la respiración, sintiendo que el mundo se detenía. Que contraiga matrimonio con Nicolás Castillo, en un plazo no superior a 1 mes tras mi fallecimiento. El oxígeno abandonó los pulmones de Mariana. Las palabras del notario siguieron fluyendo, explicando detalles, justificaciones, pero ella ya no escuchaba. Sus ojos se habían encontrado con los de Nicolás, que por primera vez dejaban entrever una emoción, determinación. Por la ventana la lluvia arreció, como si incluso el cielo comprendiera que la vida de Mariana Navarro acababa de cambiar para siempre. «Esto es absurdo», fueron las primeras palabras que Mariana pronunció cuando el notario Mendoza abandonó la sala, dejándola a solas con Nicolás Castillo. Completamente absurdo. Se había levantado de la silla como impulsada por un resorte y ahora caminaba de un lado a otro del despacho, sus tacones resonando contra el parqué centenario. La lluvia seguía golpeando los cristales con furia, como si fuera un reflejo exacto de su tormenta interior. Nicolás permanecía sentado, observándola con una calma que resultaba casi insultante. «Estoy de acuerdo», dijo finalmente sorprendiéndola. «Es una solución extrema». «¿Solución?». Mariana soltó una risa amarga. «¿Llamas solución a un chantaje póstumo? Mi padre nunca haría algo así». Y sin embargo, lo hizo. La simplicidad de aquella respuesta hizo que Mariana se detuviera. Por primera vez, observó detenidamente a Nicolás Castillo. No era solo la presencia imponente o el traje perfectamente cortado. Había algo en su mirada que transmitía una profundidad inquietante, como si guardara secretos que nunca saldrían a la luz. «¿Lo sabías?», preguntó ella entrecerrando los ojos. «¿Sabías lo que decía el testamento antes de venir hoy?». Nicolás sostuvo su mirada sin pestañear. «Alberto me habló de sus intenciones hace 2 meses. Le dije que era una locura». «Y sin embargo estás aquí», replicó Mariana cruzándose de brazos. «¿Por qué? Tienes suficiente dinero para comprar 10 editoriales como la nuestra. ¿Qué ganas con este matrimonio?». Nicolás se levantó entonces, avanzando hacia la ventana. La luz grisácea dibujaba su perfil como si fuera un personaje surgido de una novela de misterio. «La pregunta, Mariana, es ¿qué ganas tú?», respondió sin mirarla. «Ediciones Navarro tiene deudas por más de 2 millones de euros. Sin mi inversión cerrará en menos de 3 meses». El peso de aquella revelación hizo que Mariana buscara apoyo en el borde del escritorio. La editorial no era solo un negocio, era el legado de 3 generaciones, el hogar de decenas de empleados, el santuario donde había crecido entre libros y sueños. «¿Por qué mi padre nunca me dijo nada?», murmuró, más para sí misma que para él. «Orgullo», respondió Nicolás, girándose para mirarla. «El mismo orgullo que le impidió aceptar un préstamo bancario o vender acciones. Prefirió acudir a mí, con la condición de que nadie lo supiera, ni siquiera tú». La habitación quedó en silencio, solo interrumpido por el rítmico golpeteo de la lluvia. Mariana sentía que se ahogaba bajo el peso de tantas revelaciones. «Hay algo más que deberías saber», continuó Nicolás, acercándose hasta quedar a 1 metro de distancia. «Meridian Press ha ofrecido comprar la editorial por una suma considerable. Si aceptas, podrías olvidarte de las deudas y comenzar una nueva vida». «¿Y qué pasaría con la editorial?». «Desmantelada, el catálogo absorbido, la plantilla despedida. Es lo que hacen los conglomerados». Mariana sintió náuseas. Cada autor, cada libro publicado bajo el sello Navarro, era como un miembro de su familia. «No venderé». «Entonces tenemos un dilema», dijo Nicolás, y por primera vez un atisbo de sonrisa apareció en su rostro, aunque no llegó a sus ojos. «El testamento es claro.
O te casas conmigo y mantienes la editorial, o rechazas y Meridian Press se queda con todo. Mariana alzó la barbilla, desafiante. ¿Y tú qué ganas con este acuerdo? Nicolás la estudió durante varios segundos, como evaluando cuánto podía revelar. Tengo mis motivos. No todos los beneficios se miden en dinero, Mariana. No me casaré con un desconocido, declaró ella, aunque una voz en su interior ya empezaba a considerarlo impensable. No soy un desconocido, replicó él. Conozco cada detalle de la editorial que amas. He financiado los últimos 6 libros que has editado personalmente. Conozco tu método de trabajo, tu dedicación. Eso no es conocerme, lo interrumpió Mariana. Es acosarme. Algo brilló en los ojos de Nicolás, algo que podría haber sido diversión. Investigo todas mis inversiones, no es personal. ¿Y cómo sería este matrimonio?, se atrevió a preguntar Mariana, odiándose por siquiera considerarlo. Nicolás metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y extrajo una tarjeta. Esta es mi dirección. Ven mañana a las 8 si quieres discutir los términos, dijo, dejando la tarjeta sobre el escritorio. Si no apareces, asumiré que prefieres vender. Caminó hacia la puerta, pero se detuvo antes de abrirla. Tu padre creía que esto funcionaría. Por alguna razón pensaba que tú y yo nos complementaríamos. Mariana no respondió. Cuando la puerta se cerró tras él, se dejó caer en la silla, con la mirada fija en aquella pequeña tarjeta blanca que representaba la decisión más difícil de su vida. El ático de Nicolás Castillo parecía flotar sobre Madrid como un reino apartado, con ventanales que enmarcaban la ciudad como si fuera un cuadro viviente. A Mariana le costó disimular su impresión al entrar en aquel espacio de líneas minimalistas y lujos discretos. El lugar reflejaba perfectamente a su dueño, elegante, frío y hermético. Una semana había pasado desde su último encuentro, una semana de insomnio, dudas y largas conversaciones con Carmen, su asistente y amiga en la editorial. Una semana para finalmente aceptar lo inevitable. La única forma de salvar Ediciones Navarro era ese matrimonio imposible. ¿Té o café?, preguntó Nicolás con la naturalidad de quien recibe a un socio comercial, no a su futura esposa. «Café», respondió Mariana, observando cómo él se movía con precisión por la cocina de acero y mármol. Negro. El silencio entre ellos era casi tangible. Mariana recorrió con la mirada el salón, buscando rastros de personalidad, algo que le dijera quién era realmente este hombre, pero todo parecía calculado, desde los muebles de diseño hasta los pocos libros, todos de economía, perfectamente alineados en la estantería. «No hay fotografías», comentó, casi sin pensar. Nicolás le tendió una taza humeante. «No soy sentimental, evidentemente», murmuró ella, dando un sorbo al café. «Perfecto, como todo lo demás. Irritantemente perfecto». Nicolás se sentó frente a ella, manteniendo una distancia que parecía milimetrada. «He preparado un borrador del acuerdo. Básicamente, antes de hablar de papeles», lo interrumpió Mariana, sacando una libreta de su bolso, «quiero establecer algunas reglas personales». Una sombra de sorpresa cruzó el rostro de Nicolás, tan breve que casi pasó desapercibida. «Te escucho». Mariana respiró hondo. Había ensayado este momento decenas de veces frente al espejo. «Primero, este será un matrimonio de conveniencia, sin expectativas emocionales o físicas». Sus mejillas se encendieron ligeramente al pronunciar la última palabra, pero mantuvo la compostura. «Segundo, mantendré mi apellido y mi independencia profesional. La editorial seguirá bajo mi dirección editorial absoluta». Nicolás asintió, su rostro una máscara impenetrable. «Tercero, tendremos habitaciones separadas. Este lugar es suficientemente grande para vivir sin molestarnos mutuamente». «Lo es». Cuarto, el acuerdo durará exactamente 1 año, tiempo suficiente para estabilizar la editorial y refinanciar las deudas. Nicolás entrecerró los ojos estudiándola. «Tu padre estipuló un mínimo de 6 meses». «Prefiero tener margen de seguridad», replicó ella con firmeza. «Continúa. Y quinto, cuando asistamos a eventos públicos, mantendremos las apariencias, nada más. No hablaremos de nuestro acuerdo con nadie.
para evitar rumores que puedan dañar la reputación de la editorial. Mariana cerró su libreta, sintiendo una extraña mezcla de vulnerabilidad y fortaleza. Había marcado sus límites, había construido un muro de protección. Era lo único que podía hacer para sobrevivir a esta situación absurda. ¿Algo más?, preguntó Nicolás con un tono que Mariana no supo interpretar. ¿Ironía? ¿Diversión contenida? ¿Tienes objeciones?, replicó ella a la defensiva. Nicolás se levantó, dirigiéndose a su escritorio. Tomó una pluma y firmó con un gesto elegante el papel que Mariana había colocado sobre la mesa. «Ninguna», respondió devolviéndole la hoja firmada. «Tus condiciones me parecen razonables». La facilidad con que había aceptado descolocó a Mariana. Esperaba resistencia, negociación, algún indicio de lo que él realmente quería, pero Nicolás seguía siendo un enigma. «Ahora, si me permites», continuó él tomando una carpeta de su escritorio, «estos son los acuerdos legales. Básicamente estipulan que la editorial quedará bajo tu control, con mi respaldo financiero. Yo figuraré como socio mayoritario hasta que las deudas estén saldadas». Mariana revisó los documentos con ojo crítico, buscando trampas, cláusulas ocultas. «¿Por qué haces esto?», preguntó finalmente alzando la mirada. «Y no me digas que por una promesa a mi padre. Nadie se casa por cumplir promesas». Por primera vez, algo parecido a una sonrisa genuina apareció en el rostro de Nicolás. «Digamos que tengo interés en que Ediciones Navarro sobreviva. La literatura de calidad escasea en estos tiempos». No era toda la verdad. Mariana lo sabía, pero también sabía que no obtendría más respuestas. Al menos no ahora. «La ceremonia será este viernes», anunció Nicolás sorprendiéndola. «Algo discreto en el juzgado. Después, si te parece bien, puedes trasladar tus cosas aquí. Tan pronto, el tiempo apremia. Meridian Press no esperará por siempre». Mariana asintió, repentinamente consciente de la realidad que se aproximaba. En menos de una semana, viviría bajo el mismo techo que este hombre que era prácticamente un desconocido. «Una última cosa», dijo Nicolás cuando ella se levantaba para marcharse. «Tu habitación está al final del pasillo. La he preparado como te gusta». Mariana se detuvo, desconcertada. «¿Cómo sabes lo que me gusta?». Una sombra cruzó el rostro de Nicolás, tan fugaz como inquietante. «Como dije, investigo todas mis inversiones». Y con esas palabras, Mariana comprendió que este matrimonio de conveniencia iba a ser mucho más complicado de lo que había imaginado. La ceremonia había sido exactamente como Nicolás prometió, rápida, discreta, sin emociones. Solo el juez, 2 testigos, Carmen por parte de Mariana y Javier Domínguez, el abogado personal de Nicolás, y un intercambio de alianzas que pesaban como cadenas en sus dedos. Sin celebración posterior, sin brindis, sin besos. Un mero trámite legal sellado con firmas y un apretón de manos. Eso había sido hace 3 semanas. 3 semanas de una convivencia marcada por silencios y distancias cuidadosamente calculadas. Mariana se despertó sobresaltada aquella mañana. Por un instante, desorientada, no reconoció la habitación donde dormía. Demasiado espaciosa, demasiado elegante para ser suya. Entonces recordó: el ático, el matrimonio, Nicolás. El reloj marcaba las 6:30. Demasiado temprano, pero el sueño la había abandonado definitivamente. Se levantó, se puso una bata sobre el pijama y se dirigió a la cocina, esperando encontrarla vacía como cada mañana. Nicolás solía salir a correr al amanecer y no regresaba hasta las 7:30. Por eso le sorprendió verlo allí, en pantalones deportivos y camiseta, preparando café. Durante un segundo, antes de que él notara su presencia, Mariana lo observó. Había algo fascinante en verlo, sin su habitual armadura de trajes impecables, sin corbata, sin la máscara de hombre de negocios, solo un hombre, con el cabello ligeramente húmedo por el sudor y una expresión relajada que nunca mostraba durante el día. «Buenos días», dijo él, girándose como si hubiera sentido su mirada. «¿Te desperté?» «No», respondió ella súbitamente consciente de su propio aspecto desaliñado. «¿No fuiste a correr?» «Llueve», explicó Nicolás, señalando hacia la ventana donde, efectivamente, un aguacero golpeaba Madrid.
Un silencio incómodo se instaló entre ellos. 3 semanas viviendo juntos y seguían comportándose como extraños que comparten accidentalmente un ascensor. «¿Café?», ofreció él. «Por favor». Sus dedos se rozaron cuando Nicolás le entregó la taza, y Mariana sintió un cosquilleo inesperado. Lo atribuyó al calor de la cerámica. «Tengo una reunión con el banco esta tarde», dijo Nicolás, rompiendo el silencio. «Les presentaré un plan de refinanciación para la editorial. Pensaba asistir a esa reunión. Será más efectivo si voy solo», respondió él con un tono que no admitía discusión. «Conozco a los ejecutivos. Hablan mi idioma». Mariana apretó los labios conteniendo la réplica que le quemaba la garganta. Era su editorial, su legado familiar, y sin embargo dependía de este hombre para salvarla. «Como quieras», cedió finalmente, odiando la sensación de impotencia. Nicolás la observó por encima del borde de su taza. «No es una cuestión de control, Mariana. Es estrategia. Estos banqueros son tiburones. Confía en mí». «¿Confiar en ti?». Las palabras escaparon antes de que pudiera contenerlas. «Apenas te conozco. Te has instalado en mi vida, en mi trabajo, y ahora quieres que confíe ciegamente. Un destello de algo. ¿Irritación? ¿Herida?». Cruzó los ojos de Nicolás. «Firmaste los papeles», respondió con voz controlada. «Aceptaste este acuerdo». «¿Para salvar la editorial?», replicó ella. «No porque confíe en ti». Nicolás dejó su taza en el fregadero con un movimiento preciso. «Esta noche hay un evento de la Asociación de Editores», dijo cambiando de tema abruptamente. «Deberíamos asistir juntos. Será nuestra primera aparición pública como matrimonio». La sola idea hizo que el estómago de Mariana se contrajera. Tendría que sonreír, fingir, presentar a este hombre como su marido ante sus colegas y amigos. ¿Es necesario? Si queremos que el sector editorial crea en la estabilidad de Navarro, sí. Nicolás se acercó, deteniéndose a un paso de ella. Olía a café y a ese perfume discreto que parecía formar parte de él. Por alguna razón absurda, Mariana notó el contraste entre sus ojos oscuros y el gris claro de su camiseta. «Ponte el vestido azul», dijo él en voz baja, «el que llevaste a la feria del libro el año pasado». Mariana abrió los ojos, sorprendida. «¿Cómo sabes?» «Hay fotos en la web de la editorial», explicó Nicolás alejándose. «Te queda bien». Se marchó antes de que ella pudiera responder, dejándola con una mezcla confusa de irritación y un sentimiento más complejo que no quería identificar. Esa noche, Mariana eligió deliberadamente un vestido negro. Era una pequeña rebelión, un recordatorio para ambos de que no cedería tan fácilmente su autonomía. Cuando salió de su habitación, encontró a Nicolás esperándola en el salón. Llevaba un traje gris oscuro que resaltaba la anchura de sus hombros. Sus miradas se encontraron y por un segundo, Mariana vio algo en sus ojos, algo que hizo que su pulso se acelerara. «No es azul», comentó él, con un tono que podría haber sido diversión. «No me gusta recibir órdenes», respondió ella, alzando ligeramente la barbilla. Para su sorpresa, Nicolás sonrió, una sonrisa genuina que transformó su rostro habitualmente severo. «No era una orden, Mariana, era un cumplido». Y mientras se dirigían al ascensor, Mariana tuvo la inquietante sensación de que las líneas que había trazado con tanto cuidado comenzaban a desdibujarse. El Gran Hotel Palace brillaba con la elegancia discreta reservada para los eventos literarios de prestigio. La Asociación de Editores de España había desplegado su habitual desfile de intelectualidad y negocios, escritores consagrados, agentes literarios hambrientos de contactos y editores competidores que se observaban entre sonrisas cordiales y miradas evaluadoras. Mariana sentía todas esas miradas ahora fijas en ella mientras atravesaba el salón del brazo de Nicolás Castillo. El murmullo de conversaciones disminuyó momentáneamente, seguido por un zumbido de cuchicheos apenas disimulados. La hija de Alberto Navarro. Matrimonio repentino. ¿Salvando la editorial? Fragmentos de frases que llegaban a sus oídos como pequeñas dagas. «Respira», susurró Nicolás, inclinándose ligeramente hacia ella. «Recuerda que estamos aquí para tranquilizarlos, no para confirmar sus sospechas». Mariana se sorprendió al notar que había estado conteniendo la respiración.
Forzó una sonrisa mientras saludaba a los primeros conocidos que se acercaban, curiosos por conocer al misterioso empresario que había conquistado a la heredera de Ediciones Navarro. «Mariana, querida», la abrazó Luisa Montero, veterana editora y antigua amiga de su padre. «Qué alegría verte. ¿Y este debe ser tu esposo?», añadió, evaluando a Nicolás con una mirada que no ocultaba su escepticismo. «Nicolás Castillo», respondió él extendiendo su mano con una sonrisa que parecía reservada exclusivamente para eventos sociales. «Es un placer conocer finalmente a la legendaria Luisa Montero. Mariana habla maravillas de usted». La facilidad con la que Nicolás interpretaba su papel de marido enamorado desconcertó a Mariana. ¿Dónde había quedado el hombre hermético y frío que compartía su apartamento? En su lugar había aparecido un Nicolás encantador, atento, capaz de recitar detalles sobre los libros editados por Mariana como si fuera su mayor admirador. Media hora después, el papel de esposa feliz le estaba resultando cada vez más agotador. Se disculpó para dirigirse al baño, necesitando un respiro. Mientras se retocaba el lápiz labial frente al espejo, la puerta se abrió y entró Carmen, su asistente y única confidente sobre la verdadera naturaleza de su matrimonio. «Ese hombre debería dedicarse al teatro», comentó Carmen, apoyándose contra el lavabo. «Jamás habría adivinado que no están perdidamente enamorados». Mariana suspiró. «Es inquietante verlo transformarse así. Lo que es inquietante es cómo te mira cuando cree que no lo notas», replicó Carmen con una sonrisa pícara. «No parece precisamente un matrimonio de conveniencia desde su perspectiva». «No digas tonterías», respondió Mariana, aunque un calor inesperado le subió a las mejillas. «Nicolás solo está protegiendo su inversión». Cuando regresó al salón, localizó inmediatamente a Nicolás hablando con Miguel Artega, un atractivo escritor treintañero cuya última novela había sido publicada por Ediciones Navarro. Miguel, conocido tanto por su talento como por su encanto, se había mostrado interesado en Mariana desde hacía meses, invitándola a cenas que ella siempre rechazaba cortésmente. Se acercó al grupo justo para escuchar a Miguel. «Entonces propuse una serie de presentaciones en América Latina. Sería perfecto si Mariana pudiera acompañarme, como mi editora». Algo en la postura de Nicolás había cambiado. Su sonrisa permanecía, pero había una rigidez en sus hombros que Mariana no había notado antes. «Mi esposa tiene una agenda bastante ocupada con la reestructuración editorial», respondió Nicolás, enfatizando sutilmente la palabra esposa. «Quizás otro editor podría acompañarte». Miguel miró a Nicolás con una mezcla de sorpresa y diversión antes de dirigirse directamente a Mariana. «Preferiría que fueras tú. Siempre has entendido mi trabajo mejor que nadie». Sus ojos se encontraron con los de ella con una familiaridad que, de repente, pareció inapropiada. Mariana sintió la mano de Nicolás posarse en su cintura, un gesto aparentemente casual, pero que transmitía un mensaje inequívoco de posesión. «Lo discutiremos en la oficina», respondió Mariana, desconcertada por la tensión que percibía entre ambos hombres. «Y ahora, si nos disculpas, Miguel, debo saludar a algunos colegas más». Nicolás la guió a través del salón, su mano aún en su cintura, ardiendo como una marca a través de la tela de su vestido negro. «No sabía que tenías admiradores tan persistentes», comentó él cuando estuvieron lo suficientemente lejos. «Miguel es solo un autor», respondió ella, aunque la intensidad en la mirada de Nicolás la hizo sentir extrañamente nerviosa. «Y tú no tienes derecho a decidir con quién trabajo. Como tu marido, como mi socio financiero», le cortó ella en voz baja. «No confundas los papeles, Nicolás». Algo cambió en su expresión, un destello de vulnerabilidad rápidamente enmascarado. «Tienes razón», concedió. «Me disculpo por sobrepasarme». El resto de la velada transcurrió en un equilibrio tenso, perfectos para las apariencias externas, pero con una corriente subterránea de emociones contradictorias que ninguno de los dos sabía cómo manejar. Al regresar al ático, pasada la medianoche, el silencio en el ascensor resultaba opresivo. Nicolás mantenía la mirada fija en los números que ascendían, mientras Mariana sentía que algo fundamental había cambiado entre ellos. «Estuviste brillante esta noche», dijo él finalmente, cuando la puerta del ascensor se abrió.
Todos creyeron nuestra historia. Mariana se detuvo en el umbral de su habitación observándolo. ¿Qué parte era mentira exactamente?, preguntó, sorprendiéndose a sí misma por la audacia de la pregunta. Los ojos de Nicolás se oscurecieron, y por un instante, Mariana pensó que daría un paso hacia ella. Pero el momento pasó, y él simplemente dijo: «Descansa, Mariana». Esa noche, mientras contemplaba el techo de su habitación, Mariana se preguntó cuánto tiempo podrían mantener esta farsa sin que las líneas entre la actuación y la realidad comenzaran a desdibujarse irremediablemente. La tormenta eléctrica que azotaba Madrid aquella noche parecía diseñada para mantener a las personas despiertas. Mariana daba vueltas en su cama, incapaz de conciliar el sueño mientras los relámpagos iluminaban su habitación en destellos fantasmales. Tras 2 horas de inútil batalla contra el insomnio, se levantó y se dirigió a la cocina. El resplandor azulado de la ciudad nocturna iluminaba tenuemente el salón. Se detuvo en seco al ver a Nicolás sentado junto a la ventana, contemplando la tormenta con una copa de whisky en la mano. Llevaba solo un pantalón de pijama y la luz intermitente de los relámpagos dibujaba sombras en su torso desnudo. «También te despiertan las tormentas», dijo él sin volverse, como si hubiera sentido su presencia. Mariana avanzó, dudando entre regresar a su habitación o unirse a aquella extraña intimidad nocturna. «Desde niña», confesó finalmente, optando por sentarse en el sofá a una distancia prudente. «Mi madre decía que era porque tenía demasiada electricidad en el alma». El fantasma de una sonrisa cruzó el rostro de Nicolás. «Suena como una mujer interesante». «Lo era», respondió Mariana, sintiendo el familiar nudo en la garganta al recordarla. «Murió cuando yo tenía 16 años. Un accidente de coche». «Lo sé», dijo Nicolás en voz baja. Ante la mirada sorprendida de Mariana añadió: «Tu padre me habló de ella». Un relámpago particularmente intenso iluminó la estancia, seguido por un trueno que pareció sacudir el edificio entero. Mariana se estremeció involuntariamente. «¿Quieres?», ofreció Nicolás señalando su copa. Ella asintió, y él se levantó para servirle una medida del líquido ambarino. Sus dedos se rozaron cuando le entregó la copa, y esta vez ninguno fingió no notarlo. «¿Por qué mi padre te habló de mi madre?», preguntó Mariana tras el primer sorbo que le quemó la garganta. «¿Qué relación tenías realmente con él?». Nicolás regresó a su asiento, su rostro parcialmente en sombras. «Lo conocí hace 8 años, en una subasta benéfica. Él apostaba por un manuscrito original de García Lorca para la editorial. Yo quería la misma pieza. Y dejaste que él la ganara», completó Mariana, recordando vagamente aquel manuscrito que se exhibía en la oficina de su padre. «No exactamente», sonrió Nicolás. «Él ofreció todo lo que tenía, incluyendo su reloj de colección. Yo podría haberlo superado, pero vi algo en tu padre esa noche. Una pasión que no se encuentra en los círculos donde me muevo. Me intrigó. Así que te hiciste su amigo por curiosidad antropológica», comentó Mariana con un toque de amargura. «Me hice su amigo porque me recordaba lo que significa tener principios», respondió Nicolás con una sinceridad que la desarmó. «Con el tiempo se convirtió en una especie de mentor para mí, aunque él nunca lo supo». Un silencio contemplativo se instaló entre ellos, únicamente interrumpido por el rumor de la lluvia contra los cristales. Mariana observó a Nicolás, preguntándose cuántas capas más ocultaba este hombre que había irrumpido en su vida. «¿Y tú?», preguntó ella finalmente. «Carmen mencionó que sufriste una decepción». La expresión de Nicolás se endureció casi imperceptiblemente. «¿Tu asistente investiga mi vida personal?». «No, solo comentó que parecías alguien que ha construido murallas muy altas». Por alguna razón, Nicolás contempló el líquido en su copa como si contuviera respuestas. «Hace 5 años estuve comprometido», dijo finalmente, con voz neutra. «Lucía era arquitecta, brillante, hermosa, aparentemente perfecta. ¿Qué ocurrió? Mi empresa atravesaba una crisis. Perdí un proyecto importante. Las acciones cayeron. Durante 3 meses viví un infierno tratando de salvar todo lo que había construido». Hizo una pausa, y sus ojos se oscurecieron con el recuerdo. «Lucía no soportó la presión.
O quizás simplemente descubrió que le interesaba más mi cuenta bancaria que yo. Cuando más la necesitaba, desapareció, con mi entonces socio. El dolor en su voz, apenas contenido bajo la superficie de indiferencia, resonó profundamente en Mariana. Reconoció en él la misma herida que ella llevaba. «Te entiendo», dijo suavemente. «Daniel, mi ex prometido, me dejó a 2 semanas de la boda. Lo encontré con mi dama de honor en nuestro apartamento. No había hablado de esto con nadie excepto Carmen. Era extraño compartir esa humillación precisamente con Nicolás. «Somos un par de desconfiados, entonces», comentó él, con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Cada uno con sus cicatrices». «¿Por eso aceptaste este matrimonio imposible?», se atrevió a preguntar Mariana. «¿Porque es seguro? ¿Sin riesgos emocionales?». La mirada que Nicolás le dirigió entonces contenía algo nuevo, algo que hizo que el pulso de Mariana se acelerara. «Quizás al principio», respondió su voz más grave. «Ahora no estoy tan seguro de que sea libre de riesgos». La implicación de sus palabras quedó suspendida entre ellos como una promesa o una amenaza. Otro relámpago iluminó la estancia, proyectando el perfil de Nicolás contra la ventana, y Mariana sintió una corriente eléctrica que no tenía nada que ver con la tormenta. «Deberíamos dormir», dijo ella, levantándose abruptamente, temerosa de lo que podría ocurrir si esa conversación continuaba. «Mañana tengo una reunión temprano». Nicolás asintió, pero cuando ella pasó junto a él, su mano tomó suavemente la suya, deteniéndola un instante. «Gracias», dijo simplemente, «por compartir tus cicatrices». Mariana asintió, incapaz de hablar, y se retiró a su habitación con la sensación de que algo fundamental había cambiado entre ellos esa noche de tormenta. «Es completamente inaceptable». La voz de Mariana resonó en la sala de juntas de Ediciones Navarro, vacía a esas horas, excepto por ellos dos. «No puedes tomar decisiones sobre el catálogo editorial sin consultarme». Nicolás, de pie frente a la ventana, mantenía aquella calma exasperante que solo conseguía enfurecerla más. «Solo sugerí posponer la publicación de Ortega. Sus últimas ventas no justifican la inversión en este momento». «Ortega es un autor de la casa», replicó Mariana golpeando la mesa con la palma de la mano. «Ha estado con nosotros desde el principio. La lealtad significa algo en el mundo editorial. Y la viabilidad financiera significa algo en cualquier negocio», respondió Nicolás girándose para enfrentarla. «¿O prefieres mantener la lealtad mientras la editorial se hunde?» Llevaban así casi 1 hora, desde que Mariana descubrió que Nicolás había solicitado un análisis de rentabilidad de cada autor de la editorial. Lo que había comenzado como una discusión profesional se había convertido en algo más personal, más intenso, cargado de toda la tensión acumulada durante las últimas semanas. «Esto es exactamente por lo que no quería este matrimonio», dijo Mariana, pasándose una mano por el cabello con frustración. «Sabía que intentarías controlar todo, convertir algo hermoso en meros números en una hoja de cálculo». Algo cambió en la expresión de Nicolás, un destello de vulnerabilidad rápidamente enmascarado por su habitual autocontrol. «Quizás tengas razón», concedió, acercándose a la mesa. «No entiendo este negocio como tú, pero entiendo de supervivencia, Mariana. Y a veces sobrevivir significa tomar decisiones difíciles». La sinceridad en su voz la desarmó momentáneamente. Se dejó caer en una silla, repentinamente agotada. «Ortega es importante», insistió, pero su tono ya no era combativo. Su novela anterior no vendió bien porque coincidió con la enfermedad de su esposa. No pudo promocionarla, pero este nuevo manuscrito... Sus ojos se iluminaron al hablar de ello. «Es brillante, Nicolás. Podría ser su obra maestra». Nicolás la observó con una intensidad que la hizo sentir extrañamente expuesta. «¿Tanto confías en él?» «Tanto». Nicolás asintió lentamente. «Entonces publicaremos a Ortega». «¿Así de simple?», preguntó Mariana, sorprendida por la repentina concesión. «Confío en tu criterio editorial», respondió él con una leve sonrisa, «aunque me habría gustado que me explicaras esto antes de llamarme tirano corporativo, despiadado». Una sonrisa involuntaria se dibujó en los labios de Mariana. «Creo que no usé exactamente esas palabras. Lo implicabas». Se miraron a través de la mesa,
y la tensión entre ellos se transformó en algo diferente, algo cargado de una electricidad que ninguno de los dos sabía cómo manejar. «Es tarde», dijo Nicolás, rompiendo el momento. «Deberíamos irnos a casa». «¿A casa?». Mariana se sorprendió al notar cómo esas simples palabras habían adquirido un significado diferente. El ático ya no le parecía un territorio extraño y hostil. En algún momento, durante el último mes y medio, había comenzado a sentirse como un hogar compartido con un hombre que cada día resultaba más difícil de mantener a distancia. El trayecto en coche transcurrió en un silencio cargado de palabras no dichas. Cuando entraron al apartamento, Mariana se dirigió directamente a la cocina. Necesitaba algo fuerte. «¿Vino?», ofreció sacando una botella del refrigerador. «Por favor». Sirvió 2 copas y le tendió una a Nicolás, que se había quitado la chaqueta y aflojado la corbata. Ese pequeño gesto de relajación, tan raro en él, la fascinaba inexplicablemente. «A veces me pregunto si esto funcionará», comentó Mariana, apoyándose contra la encimera. «Somos tan diferentes». «Quizás esa es precisamente la razón por la que podría funcionar», respondió Nicolás, dando un paso hacia ella. Estaban demasiado cerca. Mariana podía percibir su calor, su aroma, la tensión en sus hombros. Por un instante, imaginó cómo sería dejar caer todas las barreras, todos los pretextos, extender la mano y... El timbre del teléfono de Nicolás rompió el hechizo. Él se apartó con una expresión de disculpa y atendió la llamada. Mariana aprovechó la interrupción para retirarse a su habitación, con el corazón latiendo desbocado. ¿Qué estaba sucediendo? Este matrimonio debía ser solo un acuerdo, un contrato frío y calculado para salvar la editorial. Entonces, ¿por qué su pulso se aceleraba cada vez que él se acercaba? ¿Por qué le resultaba cada vez más difícil mantener las distancias que ella misma había impuesto? Se miró en el espejo del baño, reconociendo en sus ojos un deseo que no quería nombrar. Un deseo peligroso por un hombre con quien había firmado un pacto de no intimidad. Un hombre al que, según todas las reglas que ella misma había establecido, no debería desear. Aquella noche, el sueño tardó en llegar. A través de la pared, podía escuchar a Nicolás moverse en su habitación, tan cerca físicamente, y sin embargo, separados por un muro de miedos, cicatrices y promesas rotas que ambos arrastraban de relaciones pasadas. Cuando finalmente se durmió, soñó con manos que recorrían su piel, con ojos oscuros que la miraban con deseo y con un fuego que no hacía más que crecer con cada día que pasaban juntos en aquella extraña farsa matrimonial que comenzaba a sentirse peligrosamente real. El ave atravesaba los campos de Andalucía a toda velocidad, pero para Mariana el tiempo parecía haberse detenido. Llevaba media hora intentando concentrarse en el mismo párrafo del manuscrito que tenía sobre la mesa, mientras Nicolás, sentado frente a ella, revisaba documentos en su tablet con esa eficiencia imperturbable que tanto la irritaba y fascinaba a partes iguales. La Feria del Libro de Sevilla no habría supuesto un problema en circunstancias normales. Mariana solía asistir cada año para representar a Ediciones Navarro, pero este año todo era diferente. Este año iba acompañada de su marido. «Deberías descansar», comentó Nicolás levantando la vista de su pantalla. «Tendremos un día intenso por delante». Mariana cerró el manuscrito, rindiéndose a la evidencia de que su concentración estaba muy lejos de allí. «Estoy bien. Solo pensaba en los eventos de mañana». «¿Preocupada por algo en particular?» «Por compartir habitación contigo», pensó Mariana, aunque lo que dijo fue «por la presentación del nuevo libro de Ortega. Es importante que salga bien». Nicolás asintió, y un silencio cómodo se instaló entre ellos. Era sorprendente cómo en apenas 2 meses habían desarrollado una especie de rutina, una danza diaria de proximidad y distancia perfectamente coreografiada. El Hotel Alfonso XIII, con su esplendor andaluz, los recibió bajo un sol primaveral que bañaba Sevilla de luz dorada. La suite reservada era espectacular, un salón amplio decorado con azulejos tradicionales, mobiliario elegante y un dormitorio, solo uno. «¿Puedo pedir otra habitación?», ofreció Nicolás notando la incomodidad de Mariana. «No», respondió ella con más firmeza de la necesaria.
Aparecerá en la factura y generará preguntas. No necesitamos alimentar rumores sobre problemas matrimoniales. Problemas matrimoniales en un matrimonio que ni siquiera es real, pensó con ironía. La tarde transcurrió entre reuniones con distribuidores y una recepción para editores donde, como ya era costumbre, interpretaron el papel de matrimonio feliz con una perfección inquietante. A esas alturas, el brazo de Nicolás, rodeando su cintura, se sentía extrañamente natural, y las sonrisas que intercambiaban contenían destellos de autenticidad que confundían a Mariana. La noche llegó demasiado pronto. Después de una cena con varios autores de la editorial, regresaron a la suite pasada la medianoche. El cansancio pesaba sobre Mariana, pero también una expectación nerviosa que le impedía relajarse. «¿Puedo dormir en el sofá?», propuso Nicolás mientras se aflojaba la corbata. Mariana negó con la cabeza. «El sofá es demasiado pequeño para ti. La cama es enorme. Cabemos los dos perfectamente dudó, sin invadir el espacio del otro. Cada uno tomó turnos en el baño. Cuando Mariana salió, vestida con un pijama de seda que repentinamente le pareció demasiado ligero, encontró a Nicolás ya en la cama, leyendo. Llevaba una camiseta gris y, presumiblemente, un pantalón de pijama bajo las sábanas. Parecía relajado, doméstico, accesible de una forma que nunca se mostraba durante el día. Mariana se deslizó bajo las sábanas, manteniéndose cerca del borde opuesto. El silencio entre ellos vibró con una tensión que ninguna de sus discusiones profesionales había igualado jamás. «¿Luz apagada?», preguntó Nicolás, con una voz más grave de lo habitual. Ella asintió, y la oscuridad los envolvió, amplificando cada sonido, cada movimiento. Mariana podía escuchar la respiración de Nicolás, sentir el calor que emanaba de su cuerpo, a pesar de la distancia que tan cuidadosamente mantenían. «Buenas noches», susurró ella. «Buenas noches, Mariana». El sueño la eludía. Después de lo que pareció una eternidad, se giró suavemente, descubriendo que Nicolás también estaba despierto, mirando al techo. «¿Tampoco puedes dormir?», preguntó ella. Él giró la cabeza hacia ella. En la penumbra, iluminado solo por la luz de la luna que se filtraba entre las cortinas, sus ojos brillaban con una intensidad que le cortó la respiración. «Es difícil», respondió él con sinceridad, «tenerte tan cerca y no poder». Dejó la frase inacabada, pero su significado quedó flotando entre ellos como una confesión. «Nicolás», susurró Mariana, y su nombre en sus labios sonó como una pregunta y una respuesta al mismo tiempo. No supo quién se movió primero. Quizás ambos. Lo único que supo es que de repente la distancia entre ellos había desaparecido y los labios de Nicolás estaban sobre los suyos en un beso que nada tenía de tentativo. Era hambriento, desesperado, como si hubieran estado conteniéndose demasiado tiempo. Sus manos se enredaron en el cabello de él, mientras Nicolás la atraía más cerca, su cuerpo presionado contra el suyo con una intimidad que hacía arder su piel. Todo lo que Mariana había construido tan cuidadosamente, las reglas, las distancias, las protecciones, se desmoronó bajo el asalto de sensaciones que la atravesaban. «Esto no debería estar pasando», murmuró contra sus labios, sin convicción alguna. «Lo sé», respondió él recorriendo su cuello con besos que la hicieron estremecer. «Dime que pare». Pero Mariana no podía, no quería. En lugar de palabras de rechazo, sus manos buscaron el borde de la camiseta de Nicolás, deslizándose por debajo para sentir su piel caliente. Aquella noche en Sevilla, todas las barreras cayeron. Entre sábanas deshechas y confesiones susurradas, Mariana se entregó a un deseo que ya no podía negar. Y Nicolás, el hombre que había proclamado no ser sentimental, la tocó con una reverencia que desmentía sus palabras. Después, con la respiración aún agitada y los cuerpos entrelazados, la realidad comenzó a filtrarse lentamente de regreso. «¿Qué hemos hecho?», preguntó Mariana en la oscuridad. La mano de Nicolás acarició suavemente su mejilla. «Algo inevitable», respondió con una honestidad que la desarmó. «Desde el primer día». El regreso a Madrid se desarrolló en un silencio tenso
que contrastaba dolorosamente con la intimidad compartida la noche anterior. En el tren, Mariana fingía concentrarse en un libro mientras Nicolás trabajaba en su computadora. A primera vista, cualquiera pensaría que eran los mismos de siempre, pero no lo eran. Ya no. Lo ocurrido en Sevilla había alterado todo el paisaje emocional entre ellos, y ninguno sabía cómo navegar este nuevo territorio sin mapa. Al llegar al ático, la incomodidad se hizo aún más evidente. Dos personas que habían compartido la intimidad más profunda ahora no sabían cómo comportarse bajo el mismo techo. «Tengo trabajo pendiente», dijo Nicolás, dirigiéndose a su despacho sin esperar respuesta. Mariana asintió, agradeciendo silenciosamente la oportunidad de procesar sus emociones a solas. Se encerró en su habitación, dejándose caer en la cama con un suspiro que parecía contener toda la confusión que sentía. ¿Qué había sucedido realmente? ¿Una debilidad momentánea? ¿Una consecuencia inevitable de la tensión acumulada? ¿O algo más profundo que ninguno de los dos estaba preparado para enfrentar? Los días siguientes establecieron un nuevo patrón: desayunos apurados, conversaciones estrictamente profesionales y un cuidadoso ballet de evasiones para nunca quedarse solos más tiempo del necesario, como si ambos hubieran decidido tácitamente fingir que nada había cambiado, mientras todo lo había hecho. Una semana después de Sevilla, Mariana llegó tarde a casa tras una reunión con impresores. Esperaba encontrar el apartamento vacío. Nicolás había mencionado una cena de negocios, pero lo encontró en el salón, contemplando la ciudad nocturna con expresión indescifrable. «Pensaba que tenías una cena», comentó ella dejando su bolso en el sofá. «Fue cancelada», respondió él sin volverse. Mariana dudó entre retirarse a su habitación o enfrentar la conversación que ambos habían estado evitando. El peso del silencio incómodo inclinó la balanza. «Nicolás, creo que deberíamos hablar sobre lo que pasó en Sevilla». Él se giró entonces, y Mariana pudo ver la misma lucha interior que ella experimentaba reflejada en sus ojos. «¿Qué quieres decir exactamente?», preguntó con una calma que parecía forzada. «Ambos sabemos que rompimos nuestro acuerdo», respondió ella, sosteniéndole la mirada. «Y ahora estamos actuando como si fuéramos extraños». «¿Prefieres que actuemos como amantes?», replicó él con un tono más duro del que pretendía. Mariana se tensó visiblemente. «Prefiero que seamos honestos. Lo que pasó fue…», buscó la palabra adecuada, «un error de juicio. Estábamos en una situación inusual, había tensión acumulada. Pero no puede volver a ocurrir». Algo cambió en la expresión de Nicolás. Una sombra, un destello de algo que podría haber sido dolor, rápidamente enmascarado tras su habitual fachada de control. «Por supuesto», respondió con voz neutra. «Un error de juicio no volverá a suceder». La facilidad con que aceptó su propuesta debería haberla tranquilizado. Era lo que ella quería, ¿no? Restablecer los límites, protegerse de la vulnerabilidad. Entonces, ¿por qué se sentía tan profundamente decepcionada? «Bien», dijo, intentando sonar firme, «podemos seguir como antes, socios en este acuerdo. Como quieras, Mariana». Se produjo un silencio tenso, cargado de palabras no dichas. Mariana esperó, aunque no sabía exactamente qué. ¿Una objeción, un argumento, una confesión? Pero Nicolás simplemente asintió y se dirigió a su despacho. Esa noche, sola en su habitación, Mariana no pudo evitar recordar los momentos compartidos en Sevilla. El calor de sus manos, la intensidad de su mirada, la forma en que había susurrado su nombre como si fuera una plegaria. Cerró los ojos, intentando apartar esos recuerdos. Había hecho lo correcto al restablecer distancias. Ya había confiado una vez, ya había entregado su corazón y solo había recibido traición a cambio. No cometería el mismo error 2 veces. No importaba cuánto su cuerpo anhelara el contacto de Nicolás, cuánto su mente reviviera cada detalle de aquella noche. Era mejor así, seguro, controlado, sin riesgos. Al otro lado del pasillo, Nicolás contemplaba la pantalla de su ordenador sin realmente verla. La conversación con Mariana resonaba en su mente como un eco doloroso. ¿Un error de juicio? Quizás para ella lo había sido, pero para él apagó el ordenador con un gesto brusco.
No podía permitirse estos pensamientos. Había construido su vida en torno al control absoluto desde que Lucía lo abandonó. No podía, no debía, permitir que Mariana derribara los muros que tanto le había costado erigir. Y sin embargo, mientras se preparaba para otra noche de insomnio, no podía negar que aquellos muros ya presentaban grietas que parecían imposibles de reparar. Porque por mucho que ambos intentaran fingir lo contrario, lo sucedido en Sevilla no había sido solo deseo físico o una debilidad momentánea. Había sido el reconocimiento de algo más profundo, más peligroso. Algo que, pese a todos sus esfuerzos por mantener las distancias, seguía creciendo en el silencio que se extendía entre sus habitaciones separadas. La presentación del nuevo libro de Ortega se había convertido en el evento literario más comentado del mes. El auditorio del Círculo de Bellas Artes rebosaba de asistentes, críticos, periodistas, lectores fieles y curiosos atraídos por el regreso del autor tras 3 años de silencio. Para Mariana, este éxito tenía un sabor agridulce. Profesionalmente, era un triunfo, la confirmación de que su intuición editorial seguía siendo certera. Personalmente, significaba compartir un espacio público con Nicolás, manteniendo la fachada de matrimonio feliz cuando, en privado, apenas se dirigían más que las palabras necesarias. «Impresionante convocatoria», comentó Nicolás, acercándose a ella con 2 copas de champán. «Tenías razón sobre Ortega». Mariana tomó la copa, evitando el contacto con sus dedos. «El mérito es suyo y de su talento», respondió con una sonrisa profesional. «Yo solo confié en él». «Tu confianza no es algo que otorgues fácilmente», observó Nicolás, y ambos sabían que no hablaban solo de negocios editoriales. Antes de que Mariana pudiera responder, una voz femenina interrumpió la conversación. «Nicolás Castillo, vaya sorpresa encontrarte aquí». Mariana se giró para encontrarse con una mujer impresionante, alta, de cabello negro perfectamente peinado, vestido rojo que parecía diseñado específicamente para destacar una figura escultural. Pero fue la expresión de Nicolás lo que realmente la impactó. Por primera vez desde que lo conocía, parecía completamente descolocado. «Lucía», dijo él, recuperando rápidamente su compostura. «No esperaba verte en Madrid. Regresé hace un mes. Berlín fue maravilloso, pero ya sabes, siempre se vuelve a casa», sonrió la mujer antes de posar sus ojos oscuros en Mariana. «¿No me presentas?» El músculo en la mandíbula de Nicolás se tensó visiblemente. «Lucía Vega, te presento a Mariana Navarro, mi esposa». La sorpresa en el rostro de Lucía fue casi cómica. «¿Esposa?», repitió con una risa que sonó forzada. «Vaya, Nicolás, eso sí que es una noticia. La última vez que nos vimos jurabas que nunca volverías a casarte». Mariana sintió una punzada de algo incómodamente similar a los celos. «Así que esta es la mujer que lo abandonó», pensó, estudiándola con renovado interés. «Las circunstancias cambian», respondió Nicolás con frialdad. Lucía dirigió entonces toda su atención hacia Mariana, evaluándola con una mirada que intentaba disimular su sorpresa. «¿Y cómo se conocieron? Muero por escuchar esta historia». «En realidad», comenzó Mariana, pero fue interrumpida por Elena, la responsable de comunicación de la editorial, que se acercó apresuradamente. «Mariana, disculpa, pero Ortega está listo para comenzar y pregunta si puedes presentarlo personalmente». Agradeciendo la interrupción, Mariana se excusó, dejando a Nicolás solo con su ex prometida. Mientras se dirigía al escenario, una sensación incómoda la acompañó. Ver a la mujer que había herido a Nicolás tan profundamente, escuchar cómo se refería a un pasado compartido que ella desconocía, era perturbador de una manera que no quería analizar. La presentación transcurrió con éxito, pero Mariana apenas pudo concentrarse. Sus ojos buscaban constantemente a Nicolás entre el público, encontrándolo siempre en el mismo rincón, conversando con Lucía en lo que parecía una discusión intensa. Cuando finalmente logró liberarse de sus obligaciones y buscó a Nicolás, descubrió que se había marchado. Un mensaje en su teléfono le informaba escuetamente: «Surgió un asunto. No me esperes despierta». Regresó sola al ático con una inquietud creciente. Se repetía que no tenía derecho a sentirse así.
Su matrimonio era un acuerdo legal, no una relación real. Lo sucedido en Sevilla había sido un error, como ella misma había afirmado. Nicolás era libre de retomar contacto con quien quisiera, incluso con la mujer que lo había abandonado. Y, sin embargo, mientras intentaba dormir, la imagen de Lucía y Nicolás juntos la atormentaba. A la mañana siguiente, el sonido de la puerta principal la despertó. Eran apenas las 6. Se levantó y se asomó al pasillo, justo a tiempo para ver a Nicolás entrando, con la misma ropa del día anterior. No había que ser un genio para deducir dónde había pasado la noche. «Buenos días», dijo ella, incapaz de ocultar la frialdad en su voz. Nicolás se detuvo, visiblemente sorprendido de encontrarla despierta. «Mariana, no es lo que parece». «No tienes que darme explicaciones», respondió ella, alzando la barbilla. «Nuestro acuerdo no incluye exclusividad». La expresión de Nicolás se endureció. «¿Eso crees? Que pasé la noche con Lucía? Tus actividades personales no son de mi incumbencia», continuó Mariana, ignorando la punzada de dolor en su pecho. «Solo te pediría discreción, por el bien de las apariencias». Algo cambió en los ojos de Nicolás, una frialdad que no había visto desde sus primeros encuentros. «Por supuesto», respondió con voz controlada. «Las apariencias son lo único que importa, ¿verdad?». Se dirigió a su habitación sin añadir nada más, cerrando la puerta con más fuerza de la necesaria. Mariana regresó a su cuarto, intentando ignorar la sensación de pérdida que la invadía. Ya había experimentado la traición una vez. No estaba dispuesta a arriesgarse nuevamente, a confiar, a creer en promesas que podrían romperse tan fácilmente. Y, sin embargo, mientras las lágrimas silenciosas humedecían su almohada, una voz en su interior susurraba insistentemente que esta vez podría estar cometiendo el peor error de todos: dejar escapar algo real por miedo a resultar herida nuevamente. 3 días. 3 días de silencios gélidos, de encuentros mínimos cuidadosamente planificados para evitarse mutuamente. El ático, antes un espacio que comenzaba a sentirse como hogar, se había convertido en un campo minado emocional donde cada rincón contenía recuerdos que Mariana intentaba desesperadamente ignorar. La gota que colmó el vaso llegó en forma de correo electrónico. Un mensaje enviado por error a su dirección personal en lugar de a la cuenta profesional. Remitente: Lucía Vega. Asunto: nuestro reencuentro. Mariana no pretendía leerlo. Realmente no. Pero ahí estaba, la miniatura de una fotografía adjunta visible en la previsualización. Nicolás y Lucía, muy juntos, brindando con copas de champán en lo que parecía una celebración íntima. El correo incluía apenas una línea: «Gracias por considerarlo, Nico. Estas fotos solo confirman lo que ambos sabemos». Mariana cerró su portátil con más fuerza de la necesaria, sintiendo que algo se rompía definitivamente dentro de ella. Nico. Un apodo que ella nunca había usado, que hablaba de una intimidad que desconocía. Tomó una decisión. Sacó las maletas del armario y comenzó a guardar sus pertenencias metódicamente. No todas. No podía cargar con una mudanza completa en ese momento. Solo lo esencial: ropa, documentos personales, el medallón que había pertenecido a su madre. El resto podía esperar. Mientras empacaba, las imágenes se mezclaban en su mente. Daniel, su exprometido, con su dama de honor, y ahora Nicolás con Lucía. La historia se repetía como una broma cruel del destino. No vuelvas a confiar, no vuelvas a creer. No dejó nota. ¿Qué podría decir? Gracias por demostrarme que tenía razón al no confiar. Me voy antes de que puedas abandonarme tú. Las palabras sonarían tan patéticas como se sentía. Mejor el silencio, la dignidad de marcharse sin dramas. Carmen la recibió sin preguntas en su pequeño apartamento cerca de la Puerta del Sol. Una mirada a su rostro fue suficiente para entender que no estaba preparada para hablar. «El sofá-cama es tuyo el tiempo que necesites», dijo simplemente, preparándole una taza de té. Fue al día siguiente, en la oficina, cuando la tormenta estalló. Nicolás apareció en la puerta de su despacho como una tempestad contenida. Traje impecable como siempre, pero con ojos que delataban una noche sin sueño.
¿Puedo saber por qué te marchaste sin decir palabra?, preguntó con una calma que contrastaba con la tensión evidente en sus hombros. Mariana mantuvo la vista fija en los documentos sobre su escritorio. «Creo que ambos sabemos que este acuerdo ya no funciona», respondió con voz firme, orgullosa de no dejar traslucir el dolor. «No tiene sentido mantener una farsa que ninguno de los dos desea continuar». Nicolás cerró la puerta tras él, aislándolos de oídos curiosos. «¿Llegaste a esa conclusión tú sola o tuviste ayuda?». La ironía en su voz apenas ocultaba algo más profundo, una herida abierta. «Vi el correo de Lucía», admitió Mariana mirándolo finalmente. «Las fotos, su mensaje». Un destello de confusión cruzó el rostro de Nicolás. «¿Qué correo? Por favor, no insultes mi inteligencia». Mariana se levantó, incapaz de seguir sentada, mientras la rabia y el dolor se mezclaban en su interior. «Vi las fotos de ustedes juntos. El mensaje dejaba bastante claro que estás considerando retomar vuestra relación». Nicolás la observó como si intentara resolver un complejo rompecabezas. «Mariana, no sé de qué estás hablando». «Basta de mentiras», exclamó ella, perdiendo finalmente la compostura. «Lo entiendo, ¿de acuerdo?». Lucía regresó. «Ustedes tienen historia. No necesito explicaciones. Nuestro matrimonio nunca fue real». El silencio que siguió pesaba como plomo. Nicolás la miraba con una intensidad que la hizo sentir expuesta, vulnerable. «¿Nunca fue real?», repitió él, acercándose un paso. «¿Eso incluye lo que ocurrió en Sevilla?». Mariana desvió la mirada, incapaz de sostener la suya. «Una noche no cambia la naturaleza de nuestro acuerdo. No fue solo una noche para mí». La voz de Nicolás había perdido toda su frialdad habitual. «Y creo que tampoco lo fue para ti». «No importa lo que fuera», respondió Mariana, aferrándose a su orgullo como único escudo. «He decidido terminar con esto. Volveré a mi apartamento y seguiremos relacionándonos estrictamente como socios de negocios». Algo en la expresión de Nicolás se quebró, mostrando por un momento al hombre vulnerable bajo la fachada de control. «Si eso es lo que quieres», dijo finalmente, retrocediendo hacia la puerta. «Es lo mejor para ambos». Cuando Nicolás salió de su despacho, Mariana se dejó caer en su silla, agotada emocionalmente. Había hecho lo correcto, se repetía. Había protegido su corazón antes de que fuera demasiado tarde. Entonces, ¿por qué sentía como si acabara de cometer el mayor error de su vida? Esa noche, en el sofá-cama del apartamento de Carmen, Mariana contemplaba el techo mientras las lágrimas silenciosas corrían por sus sienes. El teléfono a su lado permanecía mudo. Una parte de ella había esperado. ¿Qué exactamente? ¿Una llamada? ¿Una explicación? «No lo llamaste», comentó Carmen apareciendo con 2 copas de vino. «Tampoco le pediste que se explicara». «No hay nada que explicar», respondió Mariana, aceptando agradecida la copa. «Vi las fotos». «¿Y qué mostraban exactamente esas fotos?». Mariana dudó. «A ellos, juntos, brindando». Definitivamente prueba irrefutable de adulterio», ironizó Carmen. «Casi tan condenatorio como estar en la misma habitación respirando el mismo aire». «No es gracioso». Carmen se sentó a su lado, repentinamente seria. «No, no lo es. Porque estás repitiendo exactamente el mismo error que cometiste con Daniel. Sacar conclusiones apresuradas sin escuchar la otra versión». La lluvia golpeaba implacable los cristales del despacho de Javier Domínguez cuando Nicolás entró, empapado y con expresión sombría. El abogado, amigo personal desde la universidad, lo observó con preocupación mientras le ofrecía una toalla. «Pareces el protagonista de una tragedia griega», comentó, intentando aligerar el ambiente. «Supongo que las cosas con Mariana no mejoraron». Nicolás se secó el rostro con movimientos bruscos. «Se acabó, Javier. Se fue del ático hace una semana. Apenas me dirige la palabra en la editorial. Cree que la engañé con Lucía». Javier frunció el ceño. «¿Lucía? ¿Tu ex? ¿Ha vuelto?». «Apareció en la presentación del libro de Ortega. Al día siguiente me envió un mensaje pidiéndome vernos para discutir una supuesta oportunidad de negocio». Nicolás se dejó caer en un sillón con gesto derrotado. «Era una excusa. Quería retomar nuestra relación. Le dejé claro que eso era imposible». «¿Y Mariana no lo sabe?».
No me dejó explicarle. Vio unas fotos en un correo que Lucía le envió por error. Dibujó comillas en el aire. Fotos de la noche de la presentación. Nada comprometedor. Pero el mensaje era deliberadamente ambiguo. Una trampa perfecta. Javier se quedó en silencio un momento, evaluando la situación. Después, como tomando una decisión, se dirigió a su archivador y extrajo una carpeta. «Creo que hay algo que deberías saber», dijo regresando junto a Nicolás, «sobre el testamento de Alberto». «¿El testamento? ¿Qué tiene que ver con esto?» «Todo», respondió Javier con seriedad. «Hay una cláusula adicional que Alberto me pidió mantener en reserva hasta que fuera absolutamente necesario revelarla». Nicolás enderezó la espalda, repentinamente alerta. «¿Qué cláusula?» Javier le tendió un documento. «En esencia, si el matrimonio se disuelve antes de cumplir 6 meses, la editorial pasa automáticamente a manos de Meridian Press». La sangre abandonó el rostro de Nicolás. «Eso es dentro de 3 semanas», murmuró haciendo cálculos mentales. «¿Por qué Alberto incluiría algo así? ¿Por qué no me lo dijo?» «Porque te conoce». «Te conocía», corrigió Javier. «Sabía que si estabas al tanto, te sentirías responsable de mantener el matrimonio a toda costa, por obligación. Quería que cualquier decisión de seguir juntos fuera genuina». Nicolás se levantó paseando por la oficina mientras asimilaba esta nueva información. «¿Mariana lo sabe?» «No». Alberto dejó instrucciones de informar solo en caso de que hubiera indicios claros de separación. Javier hizo una pausa. Como ahora. Un silencio tenso llenó la habitación, únicamente interrumpido por el repiqueteo de la lluvia contra los cristales. Nicolás contemplaba la ciudad empapada, su mente trabajando a toda velocidad. «Tengo que decírselo», dijo finalmente. «Por supuesto. Es su derecho saberlo. No solo la cláusula». Nicolás se volvió hacia su amigo, y algo había cambiado en su mirada. Una resolución, una claridad que no había estado ahí antes. Todo. La verdad completa. Javier lo estudió con curiosidad. «¿A qué te refieres?» «A mi historia con Alberto. ¿A por qué acepté este matrimonio realmente?» Nicolás soltó una risa amarga. «He pasado meses ocultándole mis verdaderas motivaciones, protegiéndome tras excusas de negocios y acuerdos antiguos. Ya es hora de que conozca la verdad». «Podrías perderla definitivamente», advirtió Javier. «Ya la he perdido», respondió Nicolás con una honestidad cruda. «Al menos sabrá quién soy realmente». Esa misma tarde, mientras la lluvia amainaba sobre Madrid, Nicolás se presentó en el apartamento de Carmen. Fue ella quien abrió la puerta, estudiándolo con una mezcla de sorpresa y evaluación crítica. «Viene en son de paz», dijo él, intentando una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Necesito hablar con Mariana. Es importante». Carmen dudó un momento. «No está. Fue a su antiguo apartamento a recoger más cosas». Nicolás asintió, agradeciendo silenciosamente la información. El pequeño apartamento donde Mariana había vivido con su madre conservaba esa extraña mezcla de familiaridad y abandono propia de los espacios que han sido habitados con amor, pero quedaron vacíos demasiado tiempo. Cuando el timbre sonó, Mariana estaba ordenando libros en cajas, rodeada de recuerdos y polvo. Al abrir la puerta y encontrar a Nicolás, su primer impulso fue cerrarla de nuevo, pero algo en la expresión de él, una vulnerabilidad que nunca le había mostrado antes, la detuvo. «5 minutos», pidió él. «Solo necesito 5 minutos. Después, si quieres que me vaya, lo haré, y no volveré a molestarte». Contra su mejor juicio, Mariana se apartó para dejarlo entrar. El contraste entre Nicolás, con su traje oscuro ligeramente humedecido por la lluvia, y el pequeño salón lleno de cajas y recuerdos de otra vida, resultaba casi surrealista. «Hay algo que debes saber», comenzó él, sin preámbulos, «sobre el testamento de tu padre». Mientras Nicolás explicaba la cláusula oculta, Mariana sentía que el suelo se movía bajo sus pies. La editorial, el legado familiar, todo lo que había luchado por preservar, perdido por una decisión tomada en un momento de dolor y orgullo. «¿Por qué me lo cuentas ahora?», preguntó cuando él terminó, la voz temblorosa de rabia o miedo. Ni ella misma lo sabía. «¿Para obligarme a volver? ¿Es otro de tus juegos de poder?».
La expresión de Nicolás se suavizó de una manera que ella nunca había visto. No, Mariana, te lo cuento porque mereces saber la verdad, toda la verdad. La confesión de Nicolás comenzó como un hilo de voz en el pequeño salón lleno de recuerdos. Afuera, la lluvia había cesado, pero las gotas seguían resbalando por los cristales como lágrimas silenciosas. «Conocí a tu padre mucho antes de lo que te dije», comenzó, mirando por la ventana, en lugar de enfrentar los ojos escépticos de Mariana. «No hace 8 años, sino 15. Yo tenía 22 años y acababa de perder a mis padres en un accidente». Mariana se tensó, sorprendida por este comienzo inesperado. La empresa familiar estaba al borde de la quiebra. Tenía deudas, problemas legales, empleados que dependían de mí. Continuó Nicolás, su voz teñida de una emoción contenida. Un día, desesperado, entré en la librería Navarro buscando un libro de derecho mercantil. Ahí estaba Alberto, discutiendo apasionadamente sobre García Márquez con un cliente. Una sonrisa fugaz cruzó el rostro de Nicolás ante el recuerdo. No sé por qué, pero cuando el cliente se fue, me acerqué a tu padre. Le conté mi situación, le pedí consejo. No me conocía de nada, pero me invitó a un café y me escuchó durante horas. Me dio el mejor consejo que he recibido. La integridad no es negociable, ni siquiera en los peores momentos. Mariana reconoció las palabras. Su padre las repetía como un mantra. Alberto se convirtió en mi mentor, aunque nunca se lo pedí formalmente. Me recomendó libros, me presentó a personas clave, incluso me prestó dinero que le devolví en cuanto pude. Nicolás finalmente se giró para mirarla. Hace 6 años, cuando mi empresa ya era estable, me confesó sus problemas financieros. Le ofrecí ayuda inmediatamente. «¿Por qué no me contaste esto antes?», preguntó Mariana, intentando procesar esta nueva imagen de su padre y de Nicolás. «Porque había más», respondió él acercándose pero manteniendo una distancia prudente. «El día que acudí a su oficina para firmar el acuerdo de inversión en la editorial, te vi. Estabas presentando un nuevo autor tan apasionada, tan brillante. Me quedé fascinado». Mariana sintió que le faltaba el aire. Alberto lo notó. Nos sentamos en su despacho y me preguntó directamente qué sentía por ti. Fui honesto, le dije que me parecías extraordinaria. Él sonrió y me dijo algo que nunca olvidaré. Mi hija merece a alguien que la valore por su mente, no solo por su belleza. Alguien que entienda su pasión por los libros. Nicolás hizo una pausa, como si estuviera reviviendo aquel momento. Me sugirió presentarnos, pero le pedí que no lo hiciera. Eras demasiado luminosa, demasiado auténtica para alguien como yo, tan centrado en los negocios, tan frío. Soltó una risa amarga. Así que me convertí en el socio silencioso. Te observaba en eventos editoriales, leía los libros que editabas personalmente. Te conocía a través de las historias de Alberto. Todo este tiempo, murmuró Mariana, intentando asimilar lo que escuchaba. Cuando Alberto enfermó, me llamó al hospital. La voz de Nicolás se quebró ligeramente. Me hizo prometer 2 cosas, que cuidaría de la editorial y que cuidaría de ti. Le dije que tú no necesitabas que nadie te cuidara. Se rió y dijo, «Todos necesitamos a alguien que nos cuide, aunque no lo sepamos». Mariana sentía que las lágrimas amenazaban con desbordarse. La imagen de su padre en el hospital, preocupándose por ella hasta el final, era demasiado dolorosa. No sé si la cláusula del matrimonio fue su idea de una broma cósmica o su forma de forzarnos a conocernos, continuó Nicolás. Pero cuando el notario la leyó, una parte de mí sintió esperanza, una oportunidad que nunca habría tenido el valor de buscar por mí mismo. Se acercó otro paso, mirándola directamente a los ojos. No estuve con Lucía esa noche. Después de la presentación, me reuní con ella brevemente para dejarle claro que no había posibilidad de retomar nuestra relación. Luego pasé la noche en la oficina, revisando contratos y pensando en ti, en nosotros, en lo que realmente quería. Mariana quería creerle. Su corazón ansiaba aceptar cada palabra, pero el miedo persistía. ¿Por qué debería confiar en ti?, preguntó, su voz apenas audible. ¿Cómo sé que no es otra estrategia para salvar la editorial? Nicolás dio un paso atrás, respetando su espacio. No puedo darte pruebas, Mariana.
Solo puedo ofrecerte la verdad. Si decides que no es suficiente, lo entenderé. La editorial se perderá, pero será mi pérdida, no la tuya. Sus ojos reflejaban una serenidad que ella nunca había visto en él. He aprendido algo valioso estos meses contigo. Hay cosas más importantes que los negocios o el control. Cosas como la honestidad y el amor. La palabra quedó suspendida entre ellos como una promesa frágil. No te pido que vuelvas conmigo por la editorial, continuó Nicolás. Te pido que me des la oportunidad de demostrarte quién soy realmente, sin máscaras, sin acuerdos, sin condiciones. Y si decides que no es lo que quieres, lo aceptaré. Mariana lo observó, viendo por primera vez al hombre completo detrás de la fachada que siempre había mostrado. Vulnerable, sincero, cambiado. Necesito tiempo, dijo finalmente, para pensar, para decidir si puedo confiar de nuevo. Nicolás asintió, respetando su petición sin presionarla. Todo el que necesites. Cuando se marchó, dejó sobre la mesa una pequeña caja y una nota. Mariana esperó hasta estar sola para abrirla. Dentro encontró la primera edición de 100 años de soledad que su padre tanto había valorado. La nota contenía solo una línea, para recordarte que algunas historias merecen segundas oportunidades. Los rayos del sol de junio se filtraban por los grandes ventanales de Ediciones Navarro, bañando de luz dorada la sala de reuniones donde, 6 meses atrás, Mariana y Nicolás habían discutido acaloradamente sobre el futuro de la editorial. Hoy, el espacio tenía un aire diferente, más ligero, como si incluso las paredes supieran que algo importante estaba a punto de suceder. Mariana recorrió con la mirada los estantes repletos de libros que su padre había coleccionado a lo largo de décadas. Cada volumen contaba una historia que iba más allá de las palabras impresas en sus páginas. Historias de pasión por la literatura, de noches en vela editando manuscritos, de apuestas por autores desconocidos que luego se convertirían en voces imprescindibles. Habían pasado 2 semanas desde la confesión de Nicolás en su antiguo apartamento. 2 semanas de reflexión profunda, de conversaciones honestas con Carmen, de noches contemplando la primera edición de 100 años de soledad que él le había dejado. 2 semanas de preguntas sin respuestas fáciles. ¿Podía confiar de nuevo? ¿Estaba dispuesta a arriesgarse a sufrir otra herida? Y sobre todo, ¿qué sentía realmente por Nicolás Castillo? El reloj marcó las 10 en punto cuando la puerta se abrió. Nicolás entró con el aspecto de quien no ha dormido bien en días, ojos ligeramente enrojecidos, una sombra de barba apenas perceptible, el nudo de la corbata no tan perfecto como solía llevarlo. Y sin embargo, Mariana pensó que nunca lo había visto más atractivo, más real. «Buenos días», saludó él deteniéndose a una distancia prudente. «Tu mensaje decía que era urgente». Mariana asintió, intentando controlar los nervios que sentía. Sobre la mesa descansaba un sobre. «Hoy se cumplen exactamente 6 meses desde la firma de nuestro acuerdo matrimonial», comenzó ella, sosteniéndole la mirada. «Según el testamento de mi padre, a partir de hoy la editorial está a salvo, independientemente de lo que decidamos». Un destello de alivio cruzó el rostro de Nicolás, pero fue rápidamente reemplazado por algo más complejo. «Es una buena noticia», respondió con cautela. «Pero supongo que no me has llamado solo para informarme de eso». Mariana tomó el sobre y se lo tendió. «He redactado un nuevo contrato». Nicolás lo tomó con expresión indescifrable. Lo abrió lentamente, como si temiera su contenido, y extrajo un único folio. Sus ojos recorrieron las escasas líneas escritas, y Mariana pudo ver el momento exacto en que comprendió, cuando sus hombros se relajaron, y algo parecido a la esperanza iluminó su mirada. El documento era simple, una única cláusula. «Prometemos intentarlo, un día a la vez». «No es un contrato legal, evidentemente», aclaró Mariana, su voz más suave de lo que pretendía. «Es más bien una declaración de intenciones». Nicolás alzó la vista del papel y la intensidad de su mirada hizo que Mariana sintiera un cosquilleo en el estómago. «¿Estás segura?», preguntó él, su voz apenas un murmullo. «No quiero que te sientas obligada por la editorial»,
por la memoria de tu padre o... Estoy segura, lo interrumpió ella, acercándose un paso. Estos meses contigo me han enseñado algo importante. Las heridas del pasado no deberían impedirnos construir un futuro. Tengo miedo, sí, pero también tengo esperanza. Nicolás dejó el documento sobre la mesa y acortó la distancia entre ellos. Yo también tengo miedo, confesó tomando suavemente sus manos. Miedo de no ser suficiente, de decepcionarte, de que descubras que bajo todas esas capas de control solo hay un hombre inseguro. Es precisamente ese hombre el que quiero conocer, respondió Mariana, entrelazando sus dedos con los de él. No al empresario implacable ni al estratega brillante. Al hombre que mi padre vio hace 15 años. Al hombre que guardó sus sentimientos en silencio. Al hombre que finalmente tuvo el valor de mostrarse vulnerable. La sonrisa de Nicolás, genuina y sin reservas, transformó completamente su rostro. Mariana se dio cuenta de que era la primera vez que lo veía sonreír así, sin máscaras ni pretensiones. La sensación de que estaba viendo al verdadero Nicolás Castillo por primera vez le produjo un cálido estremecimiento. ¿Dónde firmo?, preguntó él, con un brillo juguetón en los ojos que ella nunca había visto antes. Mariana le tendió un bolígrafo. ¿Sin leer la letra pequeña?, bromeó. Confío en la redactora, respondió Nicolás, firmando con un gesto decidido antes de entregarle el bolígrafo. Tu turno. Cuando Mariana estampó su firma junto a la de él, sintió como si algo se cerrara y al mismo tiempo algo nuevo comenzara. No sabía qué les depararía el futuro, cuántos desafíos tendrían que superar, cuántas cicatrices antiguas deberían sanar juntos. Pero por primera vez en mucho tiempo no tenía miedo de averiguarlo. Nicolás se acercó lentamente, como dándole tiempo para retroceder si así lo deseaba. Pero Mariana no retrocedió. Al contrario, fue ella quien cerró la distancia final, uniendo sus labios en un beso que contenía promesas, esperanzas y, sobre todo, la certeza de que algunas historias, como los buenos libros, merecen ser leídas hasta el final. Entre las estanterías llenas de historias ajenas, la suya propia comenzaba a escribirse. No como un contrato frío o un acuerdo de conveniencia, sino como lo que siempre debió ser: una elección, un camino compartido, un amor que florecía, contra todo pronóstico, entre las ruinas de lo que alguna vez estuvo roto. Deja tu comentario y comparte esta historia con alguien que necesite inspiración. Y si quieres seguir escuchando historias reales y emocionantes como esta, suscríbete al canal y activa la campanita. Juntos podemos reescribir nuestras propias historias.